todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Musicando Mi Project y a este curso de piano para principiantes. Este es el video número 2 del curso. Yo soy Flor Ansaldo, soy licenciada en Artes Musicales y Sonoras con especialización en piano y apasionada por la docencia, con más de 20 años de docencia y más de 20 publicaciones, es decir, libros didácticos musicales publicados que utilizan actualmente profes y estudiantes para aprender música. Soy súper apasionada de la enseñanza, así que te agradezco por estar aquí y por elegirme para iniciarte en este hermoso camino de aprender a tocar el piano. No creo en la imagen del genio y virtuoso creada en el periodo histórico romanticismo. Pienso que todos nacemos con ciertas habilidades. Sí, por supuesto, hay gente con altas capacidades, pero el común denominador nacemos con ciertas habilidades que se pueden desarrollar. La música no es una cuestión aparte, la música se puede desarrollar más allá de que si te pensás con talento o sin talento. El talento se desarrolla. Y este talento siempre se puede desarrollar de una forma entretenida con 3 cosas. Una buena guía, una linda comunidad para apoyarnos mutuamente y también dedicación del tiempo personal en el estudio, porque si uno no le dedica tiempo a la práctica, aunque sean 5, 10, 15 minutos diarios, no vas a ver los resultados. Entonces la idea es que puedas tomarte un tiempito y dedicarle un espacio a esta que es una nueva actividad y requiere tiempo hasta que nos acostumbremos y la hagamos parte de nuestra rutina diaria. Hoy vamos a aprender acerca de la postura ideal para tocar el piano, que tiene mucho que ver con el equilibrio de las fuerzas en nuestro cuerpo y del peso y del balance justamente de estas fuerzas que luego nosotros utilizamos para volcarlas al instrumento. ¿Por qué es importante? Porque con una mala postura te puedes acostumbrar mal y te puede empezar a doler alguna parte del cuerpo o a molestar alguna parte del cuerpo. Casi todas las personas en este planeta tenemos algún problema de columna, así que la postura es muy importante a la hora de sentarnos a tocar el piano. Pero no solamente por nuestros cuerpos, sino también por la calidad del sonido que vamos a lograr al volcar esa fuerza sobre el teclado. Vamos entonces a aprender un poco más acerca de cómo sentarnos para poder tocar el piano. La postura es muy importante a la hora de tocar el piano porque nos permite volcar nuestra fuerza y nuestro peso corporal con un balance de nuestro cuerpo correcto. ¿Para qué? Primero y principal, para no arruinarnos la espalda, porque muchas veces al principio pasamos 5 o 10 minutos sentados, pero después esos 5 o 10 minutos se transforman en 1 hora, en 2 horas, y la primera que lo va a sufrir va a ser nuestra espalda. Segundo, para poder justamente tener un sonido poderoso en el piano, necesitamos volcar nuestro peso, porque no es hacer más fuerza con los brazos, sino que el peso venga de nuestros omóplatos. Nuestra herramienta no es únicamente nuestros dedos y nuestras manos, sino también compromete todo el brazo, nuestros omóplatos, cómo estamos sentados y sentadas, la distancia que tenemos en el piano, porque no es lo mismo tocar acá que estar así, donde toda la fuerza queda comprimida en esta parte del brazo. Entonces, bueno, lo ideal es estar a una distancia donde podamos maniobrar y manipular las teclas sin que nos queden trabados los brazos y tampoco sin irnos tan lejos que no podamos volcar la fuerza de nuestro torso sobre el teclado. Con respecto a la postura general del cuerpo, sentados con las piernas así en una L, en un ángulo de 90, la espalda en lo posible recta, no muy recta, no encorvada, sino una postura cómoda, sin descansar sobre las lumbares, que no se curve acá abajo, porque si no esta parte después lo va a sufrir, sino ahí, bien colocados sobre nuestros isquiones, que son los huesitos que tenemos en el trasero. Porque cuando nosotros y nosotras vayamos hacia lo más agudo o hacia lo más grave, nuestro cuerpo va a acompañar.
Pero este señor o señora se tiene que quedar en el asiento, ¿sí? No puedo hacer esto así porque voy a perder el equilibrio y me voy a ir hacia un costado. Fíjense que cuanto la obra es más difícil y tiene más notas, más balance y buen manejo del cuerpo tengo que tener, justamente para no perder el equilibrio y para poder cumplir con lo que la obra me está pidiendo, con la intensidad que la obra me pide, ¿no? Los brazos hay que tratar de que estén flojos, como si fuéramos una gallina y cacareáramos, ¿sí? Tienen que poder hacer esto. Así yo voy comprobando que el brazo y la muñeca y todo el mecanismo está flojo. Lo único que tiene tensión son los dedos. Es mentira esto de que uno tiene que tocar con todo flojo, porque siempre el tocar es una buena relación entre las fuerzas, es decir, entre la tensión y la distensión. Lo mismo pasa en la música, ¿no? Si nos ponemos así un poquito más detallistas. Pero en el piano lo que tenemos que tener cuidado es de no endurecernos y tocar todo duro, porque además de contracturarnos todos y todas, va a salir un sonido duro. En los pianos eléctricos no van a notar mucho la diferencia, pero cuando pasen a un piano vertical de estudio como es este, vendría a ser como la comparación entre analógico y digital, lo van a notar, además de que este piano tiene mucho más peso. Entonces, tocar el piano es encontrar el punto justo entre la tensión y la distensión de la mano para poder ordenarle a la tecla a que baje y genere el sonido con la intensidad que nosotros queremos que haga, ¿sí? Porque la idea es esto, es que nosotros podamos manipular lo que salga, no que salga cualquier cosa. Porque sí, el piano tiene la suerte de, bueno, yo bajo una tecla y sonó. Pero la diferencia entre, ay, qué bello es eso que suena y no me está transmitiendo nada, es justamente esta capacidad de poder manipular la intensidad y las fuerzas con la que presionamos la tecla. Que se ve esto como resultado cuando, por ejemplo, ponemos matices en una obra. Igualmente no se asusten, porque al principio obviamente no vamos a estar en esos detalles, pero si uno lo viene pensando desde los comienzos, luego cuando lleguen a ese punto va a ser muchísimo más fácil. Entonces, resumiendo, sentados y sentadas con las piernas en L, a una distancia considerable del piano para que sea cómodo, ni muy cerca ni muy lejos, no se encorven, no saquen así de espalda, sino cómodos y cómodas. Y cuando ponemos los brazos en el teclado, fíjense que mi brazo está casi paralelo a la tecla. Yo no toco así, ni toco así. Este es un error muy común, el de apoyar los pulgares para tocar, o el de bajar la muñeca. Lo primero que va a hacer su muñeca es bajar, ¿sí? Y van a empezar a tocar así. Y más duros, porque es lo que primero pasa, así que no se asusten porque es súper común. Todas estas cosas que les digo son súper comunes. Acá hay que subir la muñeca, aflojar el brazo y el hombro. Y tratar siempre que toco, por más que mi muñeca baja y sube, que no pase del nivel de las teclas del piano. Porque ahí voy a estar generando una fuerza en la muñeca que es contraproducente, porque se va a contracturar toda y además, por ejemplo, si quiero tocar rápido, se va a empezar a trabar todo. Entonces, aflojamos los brazos, colocamos ahí, como si fuéramos un sofá, los apoyabrazos de un sofá, que son así, bueno, esto mismo, es esta misma postura. Y la mano que sea como una garrita, como la garrita de un león. ¿Por qué? Porque no tocamos con la yema de los dedos. Si tocáramos con la yema de los dedos pasaría esto. Tengan cuidado con los nudillos que no se doblen al revés porque se los pueden lastimar. Tocamos con la parte de la yema que está entre la uña y el resto de la yema, es decir, con la puntita de los dedos. No tocamos con la uña y no tocamos con esta parte de la yema, sino con la puntita de los dedos. Van a ver que en el dedo gordo y en el dedo chiquito no vamos a tocar con la parte justo de arriba, sino por ahí un poquito más al costadito, porque al hacer garrita la mano,
va a quedar de costadito. Y siempre traten de acompañar con el movimiento de muñeca al principio. No es que vamos a tocar así siempre que toquemos. Pero esto ayuda a aflojar los brazos, y una vez aprendido el brazo, una vez que le enseñemos al brazo cómo tiene que responder y lo haga automáticamente, ya el movimiento se puede ir disminuyendo. Sigue estando, pero de una forma más imperceptible. Y este movimiento hace que el brazo, la mano, los hombros, los omóplatos y toda nuestra maquinaria se afloje. Recomiendo también, si te da el tiempo, hacer algunos ejercicios moviendo la cabeza, los hombros, las manos, antes de tocar, para poder relajar la postura y además para relajarnos nosotros de todo el día que venimos por ahí trabajando o haciendo cosas y poder concentrarnos por ahí un poquito mejor. Seguramente también te vas a encontrar haciendo esto con los pies. O esto. O esto. Fíjate que todos estos cambios en la postura también te cambian la postura de la columna. Y te va a cambiar la postura de los brazos y te va a cambiar el sonido. Vas a notar que sale otro sonido. Y probablemente si estás estudiando bastante, o sea, 1 hora o 2, más adelante te va a doler la columna. Yo soy muy hincha con esto de la postura, no porque me guíe por los pianistas clásicos, sino porque es una cuestión de salud, ¿sí? Cuanto más enteros lleguemos a la práctica, ¿sí? Después de la práctica en realidad, después de estudiar 2-3 horas, cuanto más enteros lleguemos, va a ser mucho más beneficioso además para el resto de nuestras vidas, pero también para la práctica, porque entonces vamos a poder sentarnos más tiempo a practicar. Te propongo un ejercicio que es simplemente levantarte y volver a sentarte en el piano, ajustando la distancia de la baqueta, poniendo los pies, moviendo un poco los hombros, apoyando los brazos en el piano. Ahí está. Eso es todo. Hacelo 2, 3, 4 veces en días distintos. Y así tu cuerpo también, cuando se siente, se va a ir acostumbrando más rápidamente a la postura antes de poder practicar. Y ahora volvemos al estudio. Obviamente, cuanto más experimentado seas en la ejecución del instrumento, más libertades también te vas a poder tomar. Ustedes van a ver un montón de pianistas que tocan con otras posturas corporales. A mí la que más me gusta es esta, justamente porque mantiene un buen balance del equilibrio en el cuerpo y eso se nota a la hora de tocar. Recordá que podés descargarte el PDF de todo este curso desde mi Patreon, se va a ir actualizando en la medida en que salgan los videos y es totalmente gratuito. Por más que el link te lleve a Patreon, descárgalo que lo vas a poder imprimir tranquilamente. Si este video te ha resultado útil, por favor dale like, suscríbete al canal, compartilo con quien creas que tiene ganas de aprender el piano y nos vemos en el próximo video. ¡Aloha!